Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. Nosotros estamos combatiendo frontalmente a las pandillas. El compromiso es firme de parte de la Fiscalía General de la República para atacar a las estructuras de pandillas desde su base y darles tranquilidad a las familias salvadoreñas que durante décadas fueron asediadas por estos grupos. Nosotros estamos tratando, en primer lugar, de despojar a los pandilleros de toda su base social, toda su base de colaboración. El objeto de todo este tipo de acciones es precisamente proteger a todas aquellas personas, a todas las poblaciones vulnerables de nuestro país. En la guerra contra las pandillas, el Gabinete de Seguridad ha desplegado a nivel nacional a elementos de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. El trabajo articulado ha permitido la captura de miles de pandilleros, quienes serán procesados y condenados hasta por 45 años de prisión. Estamos comprometidos con llevar a todos los miembros de pandilla ante los tribunales de justicia. Y precisamente porque constituyen una organización criminal. En respuesta al ataque de las autoridades, los delincuentes están intentando huir para evadir a la justicia, explica el fiscal general de la República. Están en una franca retirada de las zonas donde normalmente operaban, y es precisamente porque no resisten o no tienen la capacidad para resistir los embates tanto de la policía como del ejército. En más de 100 días del régimen de excepción, se ha logrado una disminución histórica de todos los delitos, como los homicidios, extorsiones, robos y violaciones, entre otros, reafirmando el éxito de las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. La guerra contra pandillas continúa hasta acabar con los grupos terroristas, escribió el presidente de la República en su cuenta de Twitter. En la imagen que añadió, se observa al ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, al titular de la Fiscalía General de la República, al director de la Policía Nacional Civil y al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, instituciones directamente relacionadas con el accionar en contra de las estructuras criminales. Este gobierno no se va a detener por nada, agregó el mandatario, refiriéndose al régimen de excepción que ha sido extendido 3 veces luego de su aprobación en marzo de este año. Dicha herramienta legal hasta la fecha ha dejado la captura de alrededor de 46,000 pandilleros. De estos, a 39,998 hombres y mujeres ya les ha sido decretada la detención provisional y deberán permanecer recluidos en las diferentes cárceles del país. El régimen de excepción, además de reducir históricamente los homicidios, también ha permitido la baja de otros delitos como la extorsión, privación de libertad, hurto y agresiones sexuales. Tras los diversos operativos realizados en todo el país, también han sido incautadas más de 1,000 armas de fuego, cerca de 1,300 vehículos, más de 10,100 teléfonos celulares con abundante evidencia que ha sido de mucha utilidad en los tribunales, más de 44,000 porciones de droga y más de 1.5 millones de dólares en efectivo, producto de sus movimientos ilícitos. La abogada y analista política Tania Pastor coincide con el Ejecutivo en que el régimen de excepción debe continuar hasta capturar al último pandillero en el país, ya que solo así será erradicado por completo dicho problema social que fue evadido e incluso empeorado por los gobiernos anteriores. Y definitivamente, si estamos en guerra, sería un poco absurdo reducir el margen de acción del gobierno, suspendiendo un régimen de excepción a estas alturas que realmente no afecta a toda la población, no nos está afectando. De hecho, se están desarrollando actividades deportivas, de conciertos, de artistas que vienen al país, la gente anda circulando libremente. El gobierno de Estados Unidos dice que le quita la visa al diputado Cristian Guevara por haber introducido una ley que busca fortalecer el combate contra los grupos terroristas.
que por décadas han sumido en luto y derramamiento de sangre a las familias salvadoreñas. El actual gobierno de Estados Unidos dice que esta acción atenta contra el sistema democrático de El Salvador y que por tal razón incluyeron al legislador en la llamada lista Angel. En respuesta a ello, el funcionario ha dicho que no le importa perder la visa, si con ello salva la vida de salvadoreños que peligraban ante las pandillas. En redes sociales, Guevara comentó: "Me quitaron la visa por introducir una ley en contra de las pandillas y sus voceros. Qué orgullo estar ahí por hacer lo correcto para mi país. Ahora más que nunca estoy decidido a seguir en la guerra contra las pandillas", escribió. Y agregó: "La verdadera razón por la que me pusieron sanciones es por introducir una ley contra las pandillas, por combatirlas, por declararles la guerra. Pero nunca metieron a los que negociaron con ellos, a los que firmaron la tregua y les dieron armas y dinero. Así son de hipócritas", escribió. Pero en la lista no aparecen los grupos y personas que financiaron a las pandillas en décadas pasadas. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Un total de 78.000 inspecciones ha realizado la Defensoría del Consumidor a fin de verificar cumplimiento de medidas de alivio económico. Los equipos de la Defensoría del Consumidor y otras instituciones han realizado una masiva verificación a nivel nacional para garantizar que no existan incrementos injustificados en los productos. En estos 4 meses de implementación de las medidas antiinflación se contabilizan más de 78.000 verificaciones a nivel nacional. De momento llevamos un poco más de 78.200 verificaciones a nivel nacional en diferentes mercados. Dentro de ellos destacan pues más de 28.000 verificaciones en materia de los hidrocarburos, en las verificaciones a gasolineras y puntos de venta de gas. También llevamos un poco más de 49.000 verificaciones en el tema de los alimentos, pues en el cual pues sabemos de que son de bastante aceptación de parte de la población, tanto las verificaciones a importadores, distribuidores, puntos de venta final. Gracias por estar aún con nosotros. Agradecemos tu permanencia. Recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios. Continuando con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Fiscalía General de la República abre investigación contra Julio Olivo y Óscar Ortiz por instigar a un golpe de Estado. En más información, la Fiscalía ha iniciado una investigación en contra del magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, y del dirigente del FMLN, Óscar Ortiz, por instigar a un golpe de Estado en contra del presidente Nayib Bukele. De acuerdo con el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, la institución está dando respuesta a 2 avisos que fueron presentados por ciudadanos días atrás. En este momento estamos haciendo las averiguaciones pertinentes y oportunamente, si es necesario, iniciar acciones por una proposición y conspiración para el delito de sedición, o bien ya sea en contra de un funcionario, vamos a acudir ante la Asamblea Legislativa precisamente para que ésta decida si hay lugar o no a formación de causa. O la mayoría tiene poder para reelegir al presidente, le dice. Ahí están reaccionando. Para dar un golpe de Estado, también tienen. Sin imaginar que quedaría al descubierto por el país entero, el magistrado dejó claro para qué fue puesto en ese lugar. ¿Qué es lo que estamos al aire? Estamos al aire. Ya ha dicho que está interesado también en restringir las redes sociales y coartar la libertad de expresión de los ciudadanos. Yo diría que un día hay que suprimir eso y a ver cómo le va a más de algún candidato. Si usted suprime algo así como quitarle el agua al pez, suprímale las redes sociales a algunos y no van a ser tan famosos, ¿ya? Y no van a llegar a mucho, no van a correr tanto. Pero Olivo siempre queda en evidencia con sus exabruptos. En otra entrevista de televisión, prácticamente se declaró perseguido por ser opositor al gobierno, olvidando que por ser juez debe ser imparcial. Pero hay una patrulla de la policía que anda rondando mi casa, como lo hacen con otros funcionarios. Entonces, como que hay cordones por todos los que son opositores. De hecho, en las redes sociales que él tanto ha criticado, los ciudadanos piden una fuerte investigación contra él, ya que sus palabras serían un delito, y tratándose como agravante,
por su investidura. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.